Las arterias son conductos membranosos sistémicos con ramificaciones divergentes encargados de distribuir por todo el organismo la sangre expulsada en cada sístole de las cavidades ventriculares. ¿Cero? ¿Qué está explicando? ¿Qué está explicando? El anterior tema que avanzamos eran las arterias. Las arterias, como ustedes saben, son conductos membranosos que también llevan sangre oxigenada a todas partes del cuerpo humano. Las arterias nacen del corazón y van en forma divergente, es decir, en forma de abanico. Van a todas partes del cuerpo humano, llevando sangre oxigenada. Y dentro de las arterias principales que nacen del corazón está la arteria pulmonar y la arteria aorta. La arteria pulmonar es la única arteria que lleva sangre sin oxígeno a los pulmones, para que se produzca el proceso de la hematosis. La arteria pulmonar se divide en dos ramas, la arteria pulmonar derecha e izquierda para ambos pulmones. Y la arteria aorta nace del corazón, hace una giración de 90 grados, sube para arriba y vuelve para atrás y baja, dando a su trayecto diversas colaterales. Entonces la aorta vamos a tener diversas porciones, una que es la curvatura que hace, que se llama callado de la aorta. Luego tenemos aorta torácica y aorta abdominal. Tanto la arteria pulmonar y aorta son de grueso calibre cuando nacen del corazón. Mientras más cerca está el corazón, son bastante gruesas. Y a medida que se van alejando del cuerpo, se convierten en pequeñas arteriolas para luego terminar en capilares arteriales, que son lo más pequeños que tenemos de las arterias. Las arterias pueden ser de grueso calibre, mediano calibre, pequeño calibre o arteriolas, y luego tenemos los capilares arteriales. Las arterias en su trayecto decía que dan diversas ramas. Por ejemplo, el callado de la aorta da 5 ramas que hemos estudiado en la anterior clase. Luego tenemos las arterias, la aorta torácica, que da las ramas parietales y viscerales, igual la abdominal. En cambio, cuando hablamos nosotros de venas, nos estamos refiriendo a todo lo contrario. Y las venas, si las arterias salen del corazón llevando sangre a todas partes, ¿qué hacen las venas? Las venas recogen sangre de todas partes y la devuelven al corazón. Las venas hacen todo lo contrario de las arterias, van a recoger la sangre de todas partes, que donde ya no tiene oxígeno, después de la hematosis, el intercambio gaseoso, por ejemplo en los pulmones, la sangre se llena de oxígeno y cuando van a los tejidos, a la última parte del cuerpo humano, depositan ese oxígeno a los tejidos y vuelven sin oxígeno la sangre. La sangre va a estar prácticamente sin el oxígeno para que vuelva a oxigenarse en los pulmones. Entonces, toda esa sangre que no tiene oxígeno es recogida por las venas. Y las venas tienen de forma convergente, es decir, van a ir al corazón de forma convergente, o sea, de varios puntos hacia un solo punto se llama convergente, todo lo contrario de divergente. Y las venas se van a diferenciar de prácticamente las arterias, porque sus paredes, las capas de las paredes
de las venas no tienen la capa muscular. En cambio, las arterias sí tienen su capa muscular, fibras musculares lisas. En cambio, las venas no tienen, solamente tienen su endotelio y su capa adventicia, que es la capa externa. En cambio, las venas, a diferencia de las arterias, van a tener un sistema valvular. En el endotelio vamos a encontrar pequeñas valvulitas en la cual la sangre va a pasar, pero ya no retorna. O sea, se cierran las valvulitas del paso y ya no retorna y de esa forma va avanzando sangre hacia el corazón. Las venas también, igual que las arterias, van acompañadas. Siempre vamos a encontrar en todas partes del cuerpo humano su arteria y su vena. Las venas van a partir de los capilares venosos, las vénulas de pequeño calibre o vénulas, luego tenemos de mediano calibre y grandes venas. Ahora, esas grandes venas, cuando llegan al corazón, van a llegar en dos venas principales. ¿Cuáles son? La cava superior y la vena cava inferior. ¿Ya? ¿Dónde llega? Llega a la aurícula derecha. La aurícula derecha recibe las dos venas, tanto la superior y la inferior. Pero también ustedes me dirán, todo esto es sistema sistémico, o sea, la gran circulación, porque las venas que les estoy hablando es de todas partes del cuerpo. También en los pulmones existen las venas pulmonares, que son 4 venas pulmonares. 2 venas que vienen del pulmón derecho y otra del pulmón izquierdo, y van a llegar al corazón. Bueno, así como llegó, ¿no ves? Las arterias pulmonares, tienen que también haber venas pulmonares. Y las venas pulmonares salen del pulmón y llegan al corazón llevando sangre oxigenada. O sea, es el único sistema pulmonar donde se ven venas que llevan sangre oxigenada. Estas 4 venas pulmonares van a llegar a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda llega a las venas pulmonares. En la aurícula derecha llegan las venas que vienen del resto del cuerpo, la vena cava superior y la cava inferior. En la aurícula derecha. En la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares. ¿Qué decíamos de la arteria pulmonar? Sale ¿de dónde? Del ventrículo derecho. La arteria pulmonar y va a pulmones. Cambio de aorta sale del ventrículo izquierdo. El corazón tiene 4 cavidades, ¿ya? 2 superiores y 2 inferiores. Uno que es la aurícula derecha, izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Tiene cada uno su aurícula derecha y su ventrículo derecho. Aurícula izquierda y su ventrículo izquierdo. Acá le decía la diferencia es que son estas valvulitas a nivel endoteo, donde pasa la sangre y se tranca, por decirle, ya no vuelve para atrás y no hay ese reflujo. Estas valvulitas tenemos en todas partes de las venas, son válvulas venosas. Cuando estas valvulitas se dañan, ya sea por traumatismo, infecciones, la sangre vuelve para atrás y al chocarse con el flujo que viene de atrás, va a haber vamos a tener que la sangre se va a retener ahí, en ese lugar, haciendo que las paredes se distendan. Y cuando las venas se vuelven gruesas, ¿qué decimos? Decimos que son varices, ¿no? Ahí aparecen las varices por insuficiencia valvular. Cuando las válvulas no funcionan correctamente, se van a distender esas paredes y se vuelven venas varicosas. De ahí se llaman varis a la insuficiencia de estas válvulas. Entonces la sangre se va a retener, va a ser más difícil que pueda seguir avanzando, pero al final esas venas se vuelven gruesas, van a seguir avanzando de esa forma y dificulta la circulación. Ustedes ven acá la vena y aquí ven la arteria, vean la capa muscular lisa en las arterias y acá tenemos las venas.
Donde hay arteria hay vena. Vean ustedes, aquí por ejemplo, acá tenemos las venas que vienen desde las piernas. Vean ustedes las ilíacas primitivas y también hay arterias ilíacas primitivas. Vean, va subiendo. Acá tenemos la aorta abdominal, acá tenemos la vena cava inferior. Igual, vean ustedes. Acá tenemos el tronco celíaco, acá tenemos también en las venas el tronco celíaco. Acá llega al corazón en vena cava superior, en la aurícula derecha por arriba, y vena cava inferior en la aurícula derecha por abajo. En cambio, en el corazón vamos a tener que en la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares trayendo oxígeno. La aorta nace del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar nace del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, vean ustedes la vena cava superior para arriba, recoge la vena cava superior todo lo que viene en la sangre de la cabeza, el cuello y las extremidades superiores. Lo mismo, el mismo recorrido. Las arterias también tenemos a nivel del cuello, cabeza, extremidades superiores, extremidades inferiores. Bien, en este dibujito vamos a ver, por ejemplo, si las venas, de lo que les decía, ¿no? La vena va a llegar, por ejemplo, en dos grandes venas. Una que es la vena cava inferior y otra que es la vena cava superior. Llegan a la aurícula derecha. Y en el ventrículo derecho va a salir la arteria pulmonar, donde va a llevar sangre que no tiene oxígeno, y acceso se oxigena en los pulmones y va a volver a través de las venas, que son dos en cada lado. Estas cuatro venas van a llegar a la aurícula izquierda. Y de ahí el ventrículo izquierdo manda la sangre oxigenada con la arteria aorta. Por eso que nace el ventrículo izquierdo. Lo mismo en el lado derecho. La sangre que no tiene oxígeno llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de ahí sale a través de la arteria pulmonar a los pulmones. ¿Ya? Entonces, vean ustedes que el corazón tiene cuatro cavidades. Una aurícula derecha y ventrículo derecho, una aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Ambas se conectan. Las aurículas derecha o izquierda se conectan con los ventrículos, ya sea derecho o izquierdo. Se conectan. Entre aurícula y aurícula no se conecta. Entre ventrículo y ventrículo no se conecta porque hay un tabique. Lo separa. Es el tabique interventricular y el tabique interauricular. Entonces, la aurícula derecha con su ventrículo derecho, aurícula izquierda con ventrículo izquierdo. Llega la sangre que no tiene oxígeno a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, de ahí pasa a la arteria pulmonar. Llega la sangre a la aurícula izquierda con oxígeno, pasa al ventrículo izquierdo y de ahí va a través de la aorta, a todas partes del cuerpo. Bueno, vamos a ver entonces ahora las venas. Las venas, decimos que siguen el mismo trayecto de las arterias. Para que ustedes se graben bien y no se olviden, vamos a hacer algo bien resumido. A ver, las venas, tenemos tres sistemas de venas, o tres sistemas venosos, ya para clasificarlos. Primero tenemos un sistema pulmonar, que es el que les decía que sale de los pulmones y va al corazón, o sea, cuatro venas. Es lo más pequeñito, igual que en las arterias. La arteria pulmonar, lo mismo. Ese sería el sistema pulmonar, que es más chico. Otro sistema que es lo general, o sea, lo sistémico, o sea, lo más grande, que llegan de todas partes del cuerpo a través de la vena cava superior y vena cava inferior. Ese es el sistema venoso general. Y luego hay otro pequeño sistema que es a nivel del abdomen, que se llama sistema porta abdominal. O sea que solamente en el abdomen hay un pequeño sistema. Igual que en los pulmones, hay un pequeño sistema, aquí en el abdomen se llama sistema porta abdominal, eso vamos a estudiar también. Entonces estos tres sistemas
Son los tres sistemas venosos que se estudian en el cuerpo humano. Entonces, vamos a ver, decíamos que las venas, en términos generales, pueden ser superficiales, pueden ser profundas. Las venas pueden ir en todas direcciones. Las venas se encuentran a nivel de todo el cuerpo. Y vamos a empezar por el sistema venoso pulmonar. A ver, lo que decía el pequeño sistema. El trayecto del sistema venoso pulmonar son las 4 venas que nacen de los pulmones, 2 del pulmón derecho, 2 del pulmón izquierdo, y van a ir ¿dónde? A la aurícula izquierda, que llevan sangre oxigenada. Esas son las únicas venas que llevan sangre oxigenada de todo el cuerpo. El resto no tiene oxígeno. Entonces, son 4 venas que nacen tanto del pulmón izquierdo como del pulmón derecho y van a ir a la aurícula izquierda llevando sangre oxigenada. Para formar o sea, para terminar en la aurícula izquierda, y luego ¿qué pasa? Va al ventrículo izquierdo y de ahí va a ir hacia todas partes del cuerpo a través de la arteria pulmonar, ¿no? O sea, entonces, las 4 venas terminan en la aurícula izquierda. Ese es el sistema venoso pulmonar, no hay nada más que hablar. O sea, tenemos 4 venas que nacen, 2 venas nacen del pulmón derecho, otras 2 venas nacen del pulmón izquierdo y terminan en la aurícula izquierda. En cambio, el sistema venoso sistémico, que es el sistema, nace en todas partes del cuerpo, recoge la sangre de todas partes, de la cabeza, del cuello, del tórax, abdomen, extremidades inferiores, y lo van a llevar ¿a dónde? A la aurícula derecha. A través de venas van a llegar, venas gruesas que van a llegar al colon, que se llaman la vena cava superior, que es la que recoge sangre desde el tórax para arriba, y la vena cava inferior es la que recoge la sangre del tórax para abajo, se tiran así. Entonces, por el corazón sangre la vena cava superior y por debajo del corazón va a recoger la sangre la vena cava inferior. Y ambas venas gruesas van a terminar en la aurícula derecha. Ya, entonces, es el sistema venoso sistémico. Va a recoger toda la sangre de todas partes y terminar en la aurícula derecha. Por ejemplo, vamos a ver, decíamos, la mitad superior recoge la vena cava superior, recibe también la sangre a través de los troncos mayores, troncos brachiocefálicos, igual que la otra, tiene su tronco brachiocefálico, también recibe sangre, al decir recibe, estamos diciendo que recoge. O pueden decir ustedes afluentes, los afluentes, o sea, son los que recogen. Recoge la sangre de los miembros superiores, cabeza, cara, cuello, tórax, raquis, vean ustedes, todas las venas que se encuentran en la cabeza, en el cuello, van a ir hacia la vena cava superior. También los miembros superiores, ¿no? Todo lo que son las extremidades superiores, por ejemplo, si alguien me decía arteria cilar, también se llama vena cilar. Todos los nombres de las arterias también tienen las venas. Si decimos la subclavia, hay vena subclavia. Entonces van a ver ustedes de que, por ejemplo, en las axilares, las subclavias recogen de la esternoclavicular, del tronco biocefálico. Las venas superficiales también se encuentran tanto en el antebrazo, brazo y mano. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa vena cefálica? La vena cefálica es la que se encuentra a nivel del antebrazo. ¿Y por qué tiene importancia la vena cefálica? Porque nosotros estamos acostumbrados a sacar sangre para hacer los análisis de la vena cefálica.
¿Ya? Entonces en la cabeza lo mismo, van a ver las venas, como están viendo acá, en el cuello, en la que van a salir ahí, y muchas veces las venas más pequeñitas se llaman los senos laterales, senos cavernosos, seno petroso inferior, seno petroso superior, seno occipital superior, seno longitudinal superior. Tenemos impares, seno recto, el seno longitudinal inferior, seno coronario, seno occipital transverso. Tenemos las venas meningeas medias, las venas diploicas, las venas tegumentares del cráneo, como ser la prensa de Erófilo. ¿Por qué decimos prensa de Erófilo? Porque la disposición de las venas tiene una forma de cuadrilátera. Si ustedes ven la base del cerebro, van a ver que estas venas tienen una disposición cuadrilátera. Por eso que le llama la prensa de Erófilo, solamente por la disposición de las venas. Tenemos venas en la cara, por ejemplo, venas superficiales, temporal superficial, facial superficial. Tenemos en el plano profundo, oftálmica, la lingual, la maxilar interna, en la cara. En el cuello, por ejemplo, tenemos las venas yugulares, tanto anterior, posterior, las externas, las internas, igual que las arterias. Tenemos las vertebrales, las tiroideas, que van a recoger la sangre, pero en sentido contrario de las arterias, ¿no? Tenemos en el tórax las parietales, igual que las arterias, la mamaria interna, intercostales. Igual las viscerales, vamos a tener las diafragmáticas, las superiores, las tímicas, pericárdicas, esofágicas, mediastínicas, a nivel del tórax. A nivel de la región de la pelvis, vamos a tener las intrarraquídeas, las venas del cuerpo vertebral, las venas de la médula, venas intrarraquídeas. Imagínense, yo estoy hablando así en términos generales, cada venita tiene su nombre, ¿no? Entonces no crean que lo estoy describiendo de esta forma, porque es para avanzar. Por ejemplo, en el abdomen tenemos las parietales, diafragmática inferior, las lumbares, las capsulares, las renales. A nivel de las vísceras tenemos las porta accesoria, suprahepática, vena umbilical, vena espermática. En la vena cava inferior, ya entrando a los miembros inferiores, porque la vena cava inferior recoge debajo del corazón, todo lo que está por debajo del corazón recoge la vena cava inferior. Y vamos a ver que tenemos los afluentes, la vena de los miembros inferiores, las venas de los genitales, la vena del abdomen, las ilíacas primitivas que están viendo acá en la pelvis. Tenemos la ilíaca externa, ¿no? Después de la ilíaca primitiva viene la externa. Tenemos todos los afluentes que van a llegar a nivel tanto de la pelvis como de los miembros inferiores. Tenemos también todas las venas de los miembros inferiores, como están viendo acá, las venas profundas, venas popliteas, venas femorales, venas superficiales. Tenemos la safena interna, safena externa, los afluentes, las subcutáneas, safena externa, pudendas, superficiales abdominales. Las famosas safenas, que son aquellas que se llenan de varices, las tibiales anteriores, tibiales posteriores. Bueno, el sistema venoso, tanto de abajo como arriba, van a llegar a la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Y dónde terminan las venas cava superior? Aurícula derecha. ¿Dónde terminan las 4 venas pulmonares? Aurícula izquierda. ¿Ya? Y la arteria pulmonar nace de ventrículo derecho y la aorta nace del ventrículo izquierdo. El corazón tiene 4 cavidades. Bueno, tenemos el sistema venoso porta-abdominal. Le decía que son los 3 sistemas que tenemos que estudiar. Sistema pulmonar, de las venas pulmonares, sistema venoso sistémico de todo el resto del cuerpo que llegan a través de la vena cava superior e inferior. Y ahora tenemos el sistema venoso porta-abdominal. ¿Por qué se estudia por separado este sistema venoso porta-abdominal?
Porque es importante que sepan que la vena porta, esta vena porta se forma, o sea, a la vena porta le llegan 4 venas. O sea, la vena porta está formada por 4 venas y esas 4 venas llegan primero del estómago, que se llama la coronaria estomáquica. Segundo, llegan del vaso, que se llama la vena esplénica. Y tercero, tenemos la mesentérica superior y mesentérica inferior, que llegan del intestino. ¿Qué es importante estudiarlo por separado? Porque cuando nosotros consumimos comida, alimentos líquidos, sólidos, lo que sea, este alimento, estos nutrientes, se absorben en la mucosa del estómago. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la mucosa del estómago? Y esos nutrientes van a pasar directamente a las venas coronarias estomáquicas. Entonces, los nutrientes pasan a la vena coronaria estomáquica. Si pasan a los intestinos, van a pasar a la mesentérica superior y mesentérica inferior. Si vienen del vaso, van a pasar a la esplénica. Entonces, estas 4 venas se llenan de nutrientes que son vitales para el cuerpo humano. Los alimentos que nosotros consumimos van a pasar por estas 4 venas. Y luego estas 4 venas van a formar la vena porta. Y la vena porta va a llegar al hígado. En el hígado nosotros tenemos el tejido del hígado que está formado prácticamente de hepatocitos alrededor de la vena porta. Son como laboratorios del hígado, porque esta vena porta va a llegar a estos sinusoides hepáticos, y al llegar al hígado, la vena porta, la sangre se va a metabolizar, o sea, se convierte en otras sustancias nutritivas y sustancias de desecho. Ustedes saben que los sinusoides hepáticos del hígado hacen que actúen. A ver ese micrófono. A ver, le voy a preguntar qué es el hígado. A ver si está con su micrófono abierto. A ver, micrófono. Bueno, decía que la vena porta, cuando llega al hígado, va a pasar por estos sinusoides hepáticos, que son especies de microlaboratorios cada uno, porque son miles y miles de sinusoides hepáticos en el hígado, que están alrededor de la vena porta. Entonces, estos sinusoides hepáticos van a dar vueltas, tenemos en todas partes del hígado, son miles de millones, podemos decir, si ustedes quieren. Nadie lo ha contado hasta ahora. Estos sinusoides hepáticos tienen una vena central que es la vena porta. Esta venita llega a estos sinusoides y toda la sangre que ha recogido de los intestinos, del estómago, del vaso, que tiene nutrientes, a este nivel se metaboliza, se convierten en sustancias nutritivas y sustancias de desecho. El mismo hígado lo metaboliza y de ahí, por ejemplo, si son nutritivas, se van a recuperar lo que son los aminoácidos, los ácidos grasos, los monosacáridos, disacáridos, se convierte también en sustancias, de ahí salen las vitaminas, de ahí salen los factores de coagulación, ¿no? Pero cuando son ya sustancias de desecho, se eliminan a través de la bilis. La bilis se va a formar en el hígado, va a pasar a lo que es la vesícula biliar, y de ahí se va a eliminar hacia afuera a través de los intestinos con la estercobilina y la urobilina también a nivel de los riñones, a través de la orina. Entonces, el hígado metaboliza todo lo que le llega a través de la vena porta. Y alguien me decía por ahí que cuando
era, por ejemplo, en el caso de que ustedes tienen problemas de la vesícula, y alguien me decía que podían deshacer las piedras de la vesícula. No, no se deshace las piedras de la vesícula, no hay medicamentos para las piedras de la vesícula. Lo único que ustedes consumen por ahí de hierbas naturales es que producen contracciones de las paredes musculares de la vesícula, igual que el resto del cuerpo, pero no deshacen piedras de la vesícula. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar por el hígado. Todo medicamento farmacéutico que ustedes consumen pasa por el hígado. Todo lo que comemos pasa por el hígado. Todo lo que tomamos pasa por el hígado. El hígado es un laboratorio grande que lo metaboliza. Entonces, olvídense de que un medicamento va a ser efecto después del hígado. Lo único que se consigue con los fármacos es que después de metabolizarse quedan restos de medicamento o cuando se convierte el medicamento en otra cosa por el hígado, actúa a nivel sistémico. Entonces, la vía oral, todo va a pasar por el hígado. Hay medicamentos, sí, que actúan después del hígado, como ser los antibióticos, otras vitaminas también pueden ayudar, pero después de que se metabolice en el hígado. Entonces, para que no se olviden, lo que consumimos pasa por el hígado. Y este sistema venoso portal, les decía, la vena porta recoge la sangre del estómago, que es la coronaria estomáquica, las venas esplénicas van a recoger del vaso y las mesentéricas superior e inferior de los intestinos. Entonces, esas 4 venas forman el sistema venoso porta abdominal. No se olviden porque siempre se pregunta en el examen. Cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos... A ver, ¿cuáles son las vías de administración de los medicamentos? Ya para que ustedes sepan. Ya hemos dicho la vía oral, que se llama también vía enteral. Y cuando decimos que no sea la vía oral, se llama vía parenteral. La parenteral quiere decir que no es la vía tanto de la vía oral. La parenteral se clasifica también en vía endovenosa, puede ser intramuscular, puede ser subcutánea, puede ser térmica, puede ser vía aérea también, se llama parenteral, quiere decir que no es vía oral, parenteral. Entonces, alguien me dice por ahí, la vía rectal. Sí, la vía rectal es una vía también parenteral porque no es la boca. Entonces, cuando nosotros nos introducimos los medicamentos por vía rectal, si ustedes quieren, van a ir directamente a las venas que están por debajo del recto, o sea, tenemos las venas rectales, y esas venas van a llegar a través de las venas rectales los medicamentos y van a ir hacia la vena cava inferior, llegan a la aurícula derecha. Es una vía excelente, vía rectal, porque no pasa la barrera hepática, no pasa por el hígado. En cambio, la vía sublingual, que también es otra vía a nivel de la boca, debajo de la lengua, la sublingual también es excelente. Algunos medicamentos pasan a través de las venas sublinguales y van a llegar a la vena cava superior, no pasan por el hígado. La endovenosa, lo mismo, no pasa por el hígado, va directamente a la circulación sanguínea. La subcutánea, lo mismo, no pasa por el hígado, va a llegar también a nivel sistémico. La dérmica también, la vía aérea también no atraviesan por el hígado. La única vía que atraviesa el hígado es la vía oral, la que nosotros consumimos y que va a ir directamente hacia el estómago. Entonces ya saben, la vía oral
pasa por el sistema venoso portal. Bien, este es el tercer sistema que queríamos que ustedes sepan. Bien, entonces son los tres sistemas de las venas. Con esto se termina el estudio de las venas. Vamos ahora a estudiar lo que son los otros vasos sanguíneos, como que son el sistema venoso linfático. El sistema venoso linfático es lo mismo que las arterias y venas. A ver, vamos a ver, aquí tenemos los linfáticos. Vamos a compartir pantalla. Entonces, pasamos al estudio de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos es lo mismo que las arterias y venas. Tienen también, son conductos membranosos mucho más pequeñitos. Los linfáticos son tan pequeñitos que entre los capilares arteriales y venosos, aquí tenemos la vena, por ejemplo, aquí tenemos la arteria, entre los capilares se ven pequeñitos, estos son los vasos linfáticos. Tenemos conductos linfáticos. Los conductos linfáticos, ¿qué función tienen los linfáticos? Recogen líquido que se llama la linfa. La linfa se llama ese líquido. ¿Y la linfa? ¿Qué es la linfa? ¿Alguien me podía explicar? La linfa es un líquido que no ha podido ser recogido por las venas. O sea, cuando sobrepasa la capacidad de las venas de recoger los líquidos, actúan los linfáticos. Son como auxiliares de las venas. Cuando no puede recoger más líquido o las venas, entonces los linfáticos actúan, sacando ese líquido y devolviéndola al sistema venoso. Vamos a ver más adelante cuando termina. Entonces estos conductos linfáticos recogen el excedente líquido que no ha podido ser recogido por la vena y lo vuelven a reconducir al sistema venoso. Los vasos linfáticos que recogen linfa, que se llama la linfa, pero la linfa lo decimos cuando es en todas partes del cuerpo, excepto si estamos hablando de líquido de los intestinos, ya no se llama linfa, se llama quilo. Entonces, cuando recoge el excedente líquido a nivel de los intestinos, los vasos linfáticos se llaman vasos quilíferos, o sea, el kilo. Y cuando recoge el resto del cuerpo, la linfa se llama vaso linfático. Entonces, no se olviden, la linfa se encuentra en todo el sistema, en todo el organismo del cuerpo humano, y el kilo se encuentra a nivel intestinal. Entonces, solamente cambia de nombre cuando decimos intestino, se llama kilo. Entonces, los vasos quilíferos se encuentran a nivel de los intestinos. Los vasos linfáticos se encuentran en toda la economía, o sea, en todo el cuerpo humano. El conducto linfático es lo mismo que las venas, no tiene músculo liso, no tiene la capa media no la tienen, la capa media muscular, no tienen músculos linfáticos. Entonces, al no tener músculos linfáticos, vamos a ver de qué llevan el líquido o la linfa a través de sistemas venosos, o sea, sistemas de válvulas, perdón, igual que las venas. Este sistema de válvulas es lo mismo que las venas. En el endotelo de los linfáticos pasa la linfa y se queda ahí, no va para atrás y sigue avanzando. Pero también pasa lo mismo con las venas. Muchas veces se dañan este sistema de válvulas y la linfa se retiene. Cuando la linfa se retiene, estos vasos linfáticos empiezan a aumentar de tamaño. No sé si ustedes han escuchado una enfermedad que se llama la elefantiasis. Elefantiasis es una enfermedad que daña las válvulas linfáticas y retiene líquido, por ejemplo,
a nivel de la pelvis. Puede haber también cuando nosotros, por ejemplo, tenemos problemas renales y las venas no han podido recoger lo suficientemente líquido o los riñones no pueden eliminar lo suficientemente líquido, el líquido se va a retener en los miembros inferiores y a nivel de los linfáticos. ¿Por qué? Porque no hay forma de que el líquido pueda salir. Ya está, el riñón no puede sacar y se va reteniendo líquido en los miembros inferiores. Entonces los linfáticos tratan de sacar ese líquido, dependiendo si es mucho o poco, lo van eliminando, lo van reabsorbiendo, pero si no, el líquido se retiene. Pasa lo mismo cuando tienen problemas del corazón, cuando tienen problemas de los riñones, o cuando ustedes han estado mucho tiempo sin movimiento de las piernas, por ejemplo los viajes largos, se retiene el líquido en las piernas, en los tobillos. O cuando ustedes están mucho tiempo parados, ¿no? Van a ver sus piernas que están hinchadas, es porque el líquido se ha retenido y no ha podido ser eliminado por las venas. Entonces los linfáticos hacen de que reabsorban estos líquidos y lo vuelvan otra vez al torrente circulatorio a través del sistema venoso. Vamos a ver que los vasos linfáticos están en todas partes. Decíamos que tienen sus válvulas en su endotelio y tienen su capa externa que es la adventicia, igual que las venas. Los linfáticos, pero son mucho más pequeños. Yo le podría decir de 1 a 10 la diferencia en cuanto a calibre. Es mucho más pequeñito. Así que vasitos linfáticos en todas partes, vean ustedes. Acá tenemos todos estos color amarillo, son vasos linfáticos, son conductos membranosos, miden por todas partes. Entonces recogen el líquido, igual que las venas, de todas partes del cuerpo. Y lo llevan y a las venas terminan a recoger ese líquido y lo van a llevar otra vez a las venas y en 2 lugares del cuerpo. O sea, a través de 2 conductos principales. Uno que se llama el conducto torácico y otro que se llama el conducto de la gran vena linfática. El conducto torácico, vamos a ver, es aquel que recoge la linfa de la mitad izquierda del cuerpo. A ver, en la mitad, si nosotros dividimos el cuerpo en 2 partes, la mitad izquierda, o sea, brazo izquierdo, cabeza izquierda, oreja izquierda, miembro inferior izquierdo, toda la mitad izquierda lo va a llevar a través del conducto torácico, que es este de acá, conducto torácico, y lo va a depositar a nivel del ángulo entre el tronco, el ángulo de la yugular derecha, perdón, yugular izquierda, ¿qué más? Y su clavia izquierda. Entre la yugular izquierda, entre la vena yugular izquierda y su clavia izquierda. En ese ángulo se desemboca el conducto torácico. En cambio, la mitad derecha va a llegar a la linfa a través de la gran vena linfática, esto se llama la gran vena linfática, va a llegar en el ángulo de la vena yugular derecha y su clavia derecha, en este ángulo, deposita. ¿Entendieron, no? La mitad derecha llega a través de la gran vena linfática en el ángulo de la yugular derecha y su clavia derecha. La mitad izquierda llega a través del conducto torácico, ese es el nombre, hacia el ángulo de la yugular izquierda y su clavia izquierda. Solamente ustedes acuérdense que en ese ángulo van a llegar estas dos conductos que recogen toda la linfa del cuerpo y van a llegar a tanto a la derecha como a la izquierda. Ya la gran vena linfática recoge el lado derecho y el conducto torácico del lado izquierdo. Pero también tienen que saber que no solamente es conductos linfáticos. En el recorrido de los conductos linfáticos o vasos linfáticos
tenemos los ganglios. ¿Qué es el ganglio linfático? ¿Qué es el ganglio linfático? El ganglio linfático es una especie de nódulo, tiene su cápsula, su corteza o su cápsula, y en su interior va a tener como una especie de troma, digamos, donde todo lo que entra a nivel del ganglio se va a filtrar. Es como si fueran filtros de la sangre. Llega la sangre o el líquido, entra, se filtra, ahí actúan los diversos los componentes que conocemos, que son de defensa. Tenemos fagocitos, plasmocitos, que actúan a este nivel, haciendo que, eliminando todas esas bacterias, restos de membrana, o restos bacterianos que se encuentran a nivel del líquido, y los ganglios linfáticos lo que hacen es una especie de limpieza. Participan del sistema inmunológico, participan del sistema inmunitario de la persona. Entonces, lo que entra de los conductos linfáticos, que se llaman conductos aferentes, porque le está entrando, se limpia o se filtra a nivel de los ganglios y sale por el conducto eferente. Eferente es el que sale, aferente es el que entra y eferente es el que sale. Este es un ganglio linfático. Y los ganglios linfáticos se encuentran en todo el trayecto de los vasos linfáticos. Vean ustedes, acá tenemos un cadáver, esto de verde que le han pintado, porque no crean que va a estar de verde en el cadáver, ¿no? Sino que uno lo pinta para reconocerlo. Este es un pequeño vaso linfático, ¿vean? Que está en el cadáver. Acá tenemos vasos linfáticos, son así de esta forma. Hay miles y millones en todo el cuerpo, vasos linfáticos en todas partes del cuerpo. Vean los vasos linfáticos. Y cada vaso linfático va a tener sus ganglios. Vamos a ver. Los vasos linfáticos tienen sus ganglios porque los ganglios participan del sistema inmunológico. Acá tenemos los vasos linfáticos. Aquí vemos, por ejemplo, cuando hablamos de los ganglios linfáticos, tenemos vasos aferentes que le llega y vasos eferentes que salen. Y estos ganglios se encuentran a nivel de la axila, lo encontramos a nivel de la ingle, del cuello, del abdomen. Aquí tenemos un pequeño vaso de ganglio linfático. Ven ustedes, a nivel del estómago se encuentran a nivel, todo el trayecto de los linfáticos tenemos pequeños ganglios. Ya, los ganglios linfáticos se encuentran en todas partes del cuerpo. Aquí tenemos lo que yo le mencioné al principio, el conducto torácico y la gran vena linfática. Decíamos que la gran vena linfática recoge la linfa del lado de la mitad derecha del cuerpo, lo deposita en el ángulo de la yugular derecha y su vía derecha. El conducto torácico recoge la mitad izquierda, lo deposita en el ángulo de la yugular izquierda y su clave izquierda. Acá ven ustedes el conducto torácico, acá donde está depositándolo, por ejemplo, en el lado izquierdo, conducto torácico, y gran vena linfática en el lado derecho. Todo este recorrido de los linfáticos tiene sus ganglios. Los ganglios están en todo el trayecto de los vasos linfáticos. Aquí tenemos la gran vena linfática que va a depositar la linfa en el ángulo de la yugular interna derecha y vena subclavia derecha. Recoge la mitad del cuerpo derecho. Los ganglios se encuentran, como decía, detrás de la oreja, por delante de la oreja, en la región submaxilar, en la región del cuello, en la región de las axilas, de la pelvis, en todas partes se encuentran los ganglios. En las axilas. A ver, un ejemplo. Ustedes, por ejemplo, si pisan un clavo, está pisado un clavo, penetró al pie, y su herida se infestó del pie de la herida del clavo, van a ver que las bacterias van a ir ¿dónde?
lo que no puede combatir las venas, porque a nivel de las arterias van a llegar también los glóbulos blancos. A nivel venoso también van a eliminarse los restos bacterianos, pero muchas veces las venas no pueden eliminar mucho líquido, porque en ese lugar se va a edematizar, o se va a hinchar, si ustedes quieren, en otras palabras. Se llama edema. Ese edema o hinchazón es líquido retenido. Entonces, ¿quién reabsorbe ese líquido de los edemas? Ya les dije, son los vasos linfáticos. Y los vasos linfáticos van a llevar entonces restos bacterianos, llevan bacterias. ¿Y a dónde van a llevar? Van a pasar por los ganglios. Y acá en la ingle, por ejemplo, tenemos ganglios donde van a pasar a través de los ganglios. Cuando llegan estas bacterias de los ganglios empiezan a interactuar con las bacterias. Los ganglios se van a aumentar de tamaño, empiezan a interactuar todo eso. Por eso que cuando ustedes tienen una infección, muchas veces aparece una bolita, ¿no? La bolita que dice, ha aparecido en la ingle una bolita, o detrás de la rodilla, o si no, si es a nivel superior, a nivel de la boca, en la región submaxilar, o detrás de la oreja. Entonces, esa inflamación de esos ganglios se llama, es a consecuencia del proceso infeccioso. Mientras dure la infección, dure la enfermedad, los ganglios van a estar aumentados de tamaño y se pueden infartar. Entonces, para eso son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos los encontramos en todas partes del cuerpo, ¿ya? No solamente, vean ustedes acá en la pelvis, detrás del útero, vamos a encontrar muchos ganglios linfáticos. En el hombre, en la próstata, en todas partes del cuerpo. Pero tiene una desventaja los ganglios linfáticos. Vean ustedes acá, en el estómago. ¿Qué pasa si hubiese no solamente una infección, hubiera cáncer, hubiera células cancerosas? Las células cancerosas son las que se diseminan de un lugar a otro a través de los vasos linfáticos. Si una persona tiene cáncer en el estómago, ¿dónde piensa que se va a diseminar? Va a irse hacia los pulmones, puede irse hacia los riñones, puede irse a cualquier parte del cuerpo, puede llegar hasta el cerebro. ¿Por qué? Por los vasos linfáticos. Cuando nosotros operamos un estómago, por decirle, por cáncer, tenemos que eliminar todos estos ganglios linfáticos porque son puntos de transmisión. Si nosotros operamos una mama, por ejemplo, que tenga cáncer, hay que vaciar esos ganglios. Por eso ahí viene el nombre de vaciamiento ganglionar. Se vacían esos ganglios de las axilas, porque ahí ha llegado el cáncer. Si nosotros tenemos cáncer en la próstata, seguro que va a estar ya diseminado en los pulmones, ¿no? O puede estar en los huesos. Entonces, la desventaja de los vasos linfáticos es que llevan a células cancerosas también, o pueden llevar una infección de un lugar a otro lugar, ¿no? Entonces, esos son los vasos linfáticos, vean ustedes, con los ganglios. Bien, bueno, con eso hemos terminado lo que es el sistema linfático, que no es más que ustedes sepan que se clasifican en vasos linfáticos, vasos quilíferos si es del intestino. Los ganglios se encuentran en grupos ganglionares en todas partes del cuerpo y que recogen el líquido que no ha podido ser recogido por las venas y es devuelto otra vez al sistema venoso a través de dos conductos, un conducto torácico que recoge la mitad izquierda y otro conducto de la gran vena linfática que recoge la mitad derecha. En eso consiste el sistema linfático y sus ganglios linfáticos. Ya hemos estudiado las venas hemos dicho el sistema venoso pulmonar, el sistema venoso sistémico y el sistema venoso portal. Bueno,
Hasta aquí hemos terminado lo que es arterias, venas y sistema linfático. Mañana empezamos lo que es el corazón. El corazón hay que estudiarlo de su compendio de anatomía descriptiva. Ojo, que hay repaso del corazón en el segundo parcial. Inmediatamente termine el tema del corazón, voy a tomar repaso. El corazón tienen que estudiarme de su compendio. Los demás temas ya les pasé en su grupo de WhatsApp. No hay pretexto que me digan de dónde voy a estudiar. Ahora las prácticas sí tenemos que regularizar las prácticas. Me parece que hay muchos problemas en el laboratorio, hay paros y todas esas cosas. Pero eso igual tenemos que avanzar, seguir avanzando. Tenemos bastante tiempo para este segundo parcial porque aunque no crean, no tanto, ¿no? Porque ya hemos perdido mucho tiempo en el primero, pero ojalá que nos den bastante tiempo en este segundo parcial para terminar todo el temario. Entonces, mañana avanzamos corazón, vayan estudiando de su compendio, por lo menos léanlo, el compendio, pues no lo tengan ahí de adorno en su cuarto. Hay que saber dónde queda el corazón, en qué lugar, cuáles son sus relaciones del corazón. Está relacionado con los pulmones, está con el diastino, en qué ubicación se encuentra el corazón, cuánto mide el corazón, cuánto pesa el corazón, cuántas cavidades tiene el corazón, una leída, que es importante que ustedes sepan el corazón. Por eso que yo voy a tomar repaso del corazón. Tienen que saber bien. Ya saben las arterias, de dónde nacen, ya saben las venas de dónde llegan y saben también los linfáticos de dónde llegan. Entonces, ya es bien fácil que ustedes se ubiquen estudiando el corazón. Bueno, nos vemos mañana a las 7 de la mañana y hasta mañana, jóvenes. Ya espero que lean corazón para mañana. Hasta mañana.